Muy buenas tardes, continuando con los temas de farmacología para la licenciatura en obstetricia. Vamos a hablar hoy sobre el uso de medicamentos en el embarazo y además, muy relacionado a este tema, algunos conceptos de uso de drogas anticoagulantes en la paciente embarazada. Y comenzando el tema, lo primero que vamos a mencionar y que tenemos que tener en cuenta con respecto al uso de medicación es que en la paciente embarazada se producen, a partir de esta situación fisiológica, algunos cambios farmacocinéticos, con lo cual las drogas pueden mostrar en algunos casos un comportamiento diferente en lo que respecta a la farmacocinética de la misma. Sabemos que, por ejemplo, a nivel de la absorción de drogas por vía oral, puede haber modificaciones, ya que en general hay una menor secreción de ácido clorhídrico, así como también una disminución de la motilidad intestinal en consecuencia de la velocidad de vaciado gástrico. Por otro lado, la distribución de drogas puede estar también se verá modificada. Sabemos que el volumen plasmático en la paciente embarazada aumenta y en consecuencia la concentración de proteínas plasmáticas en relación a este aumento del volumen va a estar disminuida. Por otro lado, también puede haber modificaciones en la eliminación de drogas, ya que el metabolismo hepático presentará variaciones, este puede estar inalterado o aumentar el metabolismo hepático de ciertas drogas. Y con respecto a la excreción renal, también sabemos que aumenta el filtrado glomerular, con lo cual la excreción de drogas por vía renal también se verá modificada. Bien, ¿y cuál es la frecuencia de uso de medicamentos en el embarazo? Sabemos desde en base a algunos trabajos que la frecuencia de utilización de medicamentos en el embarazo es relativamente variable, que ésta se encuentra aproximadamente entre un 75 a 96% y que en gran parte, algo más de la mitad de los casos, hay decisión del paciente de consumir un medicamento, por supuesto, siempre excluyendo vitaminas, minerales y hierro. En el 66% de los embarazos, al menos de varios trabajos que he revisado, en el 66% de los casos, las pacientes recibieron al menos una droga durante el mismo. Y bien, el tema de uso de drogas en el embarazo, como sabemos, no es un tema menor, genera mucha inquietud, siempre es un tema importante, ya que aquí siempre nos vamos a plantear si existirá riesgo teratogénico, ¿no? ¿Podrá haber daño fetal con el uso de un medicamento? Bien, ¿cómo pueden las drogas producir daños a nivel fetal? Y estas pueden ser a grandes rasgos, de tres modos. En forma directa, por acción directa del fármaco, lo que puede producir malformaciones, alteraciones al nacer o muerte, o por compromiso placentario, o en otros casos, lo que pueden producir las drogas es inducción de las contracciones uterinas y esto llevará a un aborto o a un parto pretérmino. Y cuando vamos a medicar a una paciente embarazada, debemos tener en cuenta varios factores. Por un lado, las etapas del embarazo, en lo que ahora vamos a hacer hincapié a continuación. Por otro lado, por supuesto, de la dosis, la duración del tratamiento. No es lo mismo, por supuesto, una dosis única de un medicamento que un tratamiento prolongado. Y por otro lado, la vía de administración, considerando de este modo también la concentración en plasma que la droga puede alcanzar. Y de estos aspectos, por supuesto, siempre que vamos a tratar a una embarazada con respecto a la duración del tratamiento y dosis, uno buscaría la menor dosis posible y en lo posible la duración más corta que se pueda del tratamiento. Pero el tema muy importante que se debe tener en cuenta también es considerar en qué etapa del embarazo se encontrará nuestra paciente. Y aquí, como podemos ver en esta imagen, podemos encontrar
tres grandes estadios del desarrollo y qué a lo largo del embarazo y qué efectos pueden tener las drogas en estos distintos estadios. Veamos, esta recta que podemos ver, lo que está mostrando son las semanas del embarazo. Y así tenemos primeramente, como podemos ver a la izquierda de la diapositiva, un primer periodo que se encuentra comprendido entre las 2 o 3 primeras semanas de vida. Es llamado periodo de todo o nada. Pensemos que en esta etapa del embarazo, en las primeras 2 semanas, muchas veces la mujer incluso puede no saber que está embarazada. Y lo que puede suceder en esta parte es que haya o muerte, se interrumpe el embarazo, o que no haya daño. ¿Por qué no haber daño? Porque en este momento recordemos que se está produciendo, tenemos el estadio de mórula, un grupo de células pluripotenciales con alta capacidad de reparación, son células indiferenciadas. Un daño aquí puede llevar a que esa célula a nivel de una célula de este grupo se descarte, o que no haya daño, o que directamente el embarazo se interrumpa. Y pensemos que es una etapa muy importante, como dije antes, porque la paciente muchas veces en estos primeros 15 días todavía no ha tenido atraso menstrual, con lo cual desconoce, si no es que estaba buscando un embarazo, quizás desconoce que pueda estar embarazada. Entonces siempre es muy importante esta etapa tenerla presente cuando vamos a medicar a una mujer en edad fértil, y siempre estar seguros de que no está embarazada. Además de uno preguntarle si tiene sospecha de poder estarlo, tener en cuenta que muchas veces si se pide un examen de laboratorio, como puede ser una subunidad beta, dentro de la primera o 2 primeras semanas de embarazo, y todavía no tuvo atraso, o sea, no tuvo atraso menstrual, puede llegar a ser negativa. Entonces siempre tener mucha precaución al medicar a una paciente en estas 2 primeras semanas. Bien, en lo posible utilizar drogas que sean seguras, que no produzcan malformaciones, y tener en cuenta este punto al momento de medicar. Bien, luego pasamos a otra etapa que va desde la segunda o tercera semana hasta la 10ª semana del embarazo. Y acá tenemos el periodo embrionario, donde se están, digamos, formando los diferentes órganos y tejidos. Entonces, en este periodo embrionario, ahí sí la acción de una droga lo que puede llevar es, por un lado, a la aparición de malformaciones y quizás retardo del crecimiento. Y luego, finalmente, la etapa que va de la semana 10 hasta el final del embarazo, que es el periodo fetal, donde la acción de una droga acá lo que puede producir es alteraciones en el crecimiento o alteraciones en la función de un órgano que ya estuviera previamente formado. ¿Y cómo sabemos nosotros si la medicación que queremos darle a nuestra paciente es segura o no es segura, o qué evidencia hay al respecto? Bien, para esto hay básicamente 2 clasificaciones de riesgo de malformación en el embarazo. Una, la más utilizada, es la clasificación de la FDA. En esta clasificación se categorizan las drogas, se categorizan a las drogas en A, B, C, D o X de acuerdo al riesgo que hay en el embarazo. Las drogas de categoría A, estas son las que no han demostrado riesgo fetal, y drogas de las que habría estudios controlados en mujeres embarazadas. Claro, drogas categoría A casi hay muy pocas, ya que son contadas las excepciones donde se pueden haber utilizado alguna droga en un estudio controlado que incluya a mujeres embarazadas. La inmensa mayoría de las drogas que podemos utilizar con seguridad en el embarazo son las de categoría B. No hay estudios controlados en mujeres embarazadas, pero hasta el momento no se ha demostrado riesgo fetal.
ni en embarazadas ni en animales. Entonces, la inmensa mayoría de las drogas que podemos utilizar en el embarazo, idealmente, son las de categoría B. Las drogas de categoría C no se conocen datos definitivos de que pueda haber daño en mujeres. Puede existir cierta evidencia que no sea definitiva. Y sí, las drogas de categoría C, fíjense la diferencia con las de categoría B, es que en animales las de categoría C sí han demostrado efecto nocivo, pero que en mujeres no fue comprobado. Entonces, siempre que vamos a tratar a nuestra paciente, lo ideal sería una droga de categoría A o B. Las de categoría C, ya existiendo una droga de categoría B del mismo grupo, sería idealmente no utilizar una de clase C. Y con respecto a las de drogas de clase D, fíjense que en estas hay evidencia de daño fetal en mujeres. En este caso, lo que hay que evaluar siempre para utilizar una de estas drogas es el riesgo-beneficio. ¿Está en riesgo la vida de la madre? Entonces ahí evaluar, y siempre con el consentimiento de la paciente y explicando y acordando con la paciente el riesgo que tiene, el de utilizar una droga de categoría D. Las drogas de categoría X directamente están contraindicadas y no se pueden utilizar en el embarazo. Una droga de categoría D, por ejemplo, podría ser alguna droga de uso para tratamiento tumoral, la cual se sabe que produce daño fetal, pero en situaciones que estuviera en riesgo la vida de la madre, uno ahí evaluaría y acordaría con la madre el uso del medicamento, siempre evaluando riesgos-beneficios. La otra clasificación de drogas en el embarazo que mencionamos es la clasificación australiana. Es menos utilizada, es muy similar a la de la FDA con respecto al punto A, a la categoría A. No hay evidencia de daño fetal. Lo mismo, casi no hay drogas de categoría A, ya que para determinar una droga de categoría A debe haber ensayos controlados de tratamientos que incluyan a mujeres embarazadas. Y es extremadamente raro encontrar un ensayo que haya incluido a mujeres embarazadas, con lo cual casi ninguna droga se categoriza como A. Las drogas la de categoría B, ahora las vamos a ver, están subdivididas en 3 puntos. Las drogas de categorías C, D y X, el concepto para definirlas en una de estas categorías es muy similar a lo que ya vimos en la clasificación de riesgo de la clasificación de la FDA. Y con respecto a la gran diferencia que hay entre la clasificación australiana y la de la FDA, es que la australiana a la categoría B la subdivide en 3 subtipos, que son: en la primera, en B1, no hay evidencia de riesgo en animales. Definitivamente, en la categoría B2 no hay suficientes datos de riesgo en animales, o los datos no han sido definitivos, que demuestren que hay riesgo del uso de ese medicamento en animales. Y en la categoría B3 el daño en animales está demostrado. A modo de ejemplo, y con respecto al tema que vimos en la clase anterior, que era antiinflamatorio no esteroides y glucocorticoides, podemos decir que todos los antiinflamatorios no esteroides ácidos son de categoría C, al igual que los glucocorticoides. ¿Esto quiere decir que no se pueden utilizar? No. Se podrían utilizar, pero siempre que no exista otra opción de categoría B para tratar a mi paciente. Por ejemplo, si necesito utilizar una droga como antitérmico o como analgésico y tengo que elegir entre un antiinflamatorio no esteroide ácido y el paracetamol, evidentemente voy a preferir el uso de paracetamol, ya que dentro de la clasificación de riesgo pertenece al grupo B, y evitaría utilizar algún otro tipo de antiinflamatorio no esteroide siempre que esto fuera posible. Por ejemplo, con respecto a los antiinflamatorios no esteroides en el embarazo,
Hay algunos trabajos no definitorios, en algunos no se ha demostrado riesgo y en otros su uso en el tercer trimestre ha mostrado que el uso se puede asociar con cierre prematuro del ductus, oligohidramnios, aumento de las presiones pulmonares y en algunos casos anuria neonatal. Esto se observó en algunos casos en el tercer trimestre. Entonces, siempre que sea posible, por supuesto, este tipo de drogas deberían ser evitadas. Y ahora, agregando, como había mencionado, otro tema, que es el de drogas anticoagulantes y antiagregantes. ¿Qué gran diferencia hay entre las drogas antiagregantes y anticoagulantes? Las antiagregantes, como dice su nombre, inhiben la agregación plaquetaria y la organización del trombo. Las anticoagulantes inhiben algún paso dentro de la cascada de la coagulación. Como ejemplo de drogas antiagregantes, recordemos, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, la aspirina, que lo mencionamos en la clase de antiinflamatorio no esteroides, que este AINE poseía la capacidad de prevenir eventos trombóticos y que disminuía la mortalidad y los eventos en pacientes, por ejemplo, con infarto. Otras drogas antiagregantes son, por ejemplo, el clopidogrel y el ticagrelor, por mencionar algunos ejemplos. Tanto el ácido acetil salicílico es un AINE ácido, es una droga de categoría C, y el clopidogrel está contemplado como droga de categoría B. No es frecuente el uso de antiagregantes en el embarazo. Por ejemplo, una de las indicaciones para este grupo de drogas son pacientes que requieran la colocación de un stent coronario ante un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, pero no es un hecho muy frecuente que se ve en pacientes embarazadas y los casos no son habituales. Lo que sí es un poco más frecuente es de pacientes que requieran tratamiento anticoagulante, y esto puede ser necesario en distintas situaciones. Por ejemplo, en pacientes con una prótesis valvular a nivel cardíaco, de tipo mecánico, que requieren estar anticoaguladas, ya que este tipo de prótesis valvular, de no anticoagularse, corren el riesgo de trombosarse la válvula y complicaciones mayores a posterior. Situaciones que predisponen a la enfermedad tromboembólica, como por ejemplo puede ser el síndrome antifosfolipídico, que predisponen a la trombosis venosa, la embolia pulmonar, riesgo de interrupción del embarazo y algún otro estado protrombótico que requiera que la paciente esté anticoagulada. Como habíamos dicho, la gran diferencia entre antiagregantes y anticoagulantes es que el antiagregante solo inhibe la agregación plaquetaria. El anticoagulante prolonga los tiempos de coagulación e inhibiendo algunos de los pasos de la cascada de la coagulación. Con respecto a los antiagregantes plaquetarios, a los anticoagulantes plaquetarios, hay varios grupos. Entre estos los podríamos mencionar como anticoagulantes que se utilizan por vía intravenosa, los que se utilizan por vía oral y el nuevo grupo de anticoagulantes. Vemos que de los que se utilizan por vía parenteral, intravenosa o subcutánea, tenemos dentro de este grupo a las heparinas. Dentro de las heparinas, como podemos ver en esta tabla, tenemos dos grandes grupos, que es la heparina no fraccionada, heparina convencional, la cual favorece la acción de la antitrombina sobre la trombina, y por otro lado las heparinas de bajo peso molecular, como por ejemplo a la enoxaparina. La heparina de bajo peso molecular es un inhibidor directo del factor 10 activo dentro de la cascada de la coagulación. ¿Qué gran diferencia hay entre estas dos con respecto a la vía de administración? Que mientras tanto las heparinas no fraccionadas se da por vía intravenosa, también se puede dar por vía subcutánea, la heparina de bajo peso molecular se da únicamente por vía subcutánea. ¿Cuál es la otra gran diferencia? Estas drogas están alterando la cascada de la coagulación. Entonces, ¿qué pasa?
En muchos casos se requiere un control estricto de su efecto terapéutico. Por ejemplo, en el caso de las heparinas no fraccionadas, se requiere controlar el efecto con el tiempo de KPTT. ¿Qué pasa? Si el tiempo de KPTT se prolonga mucho, existe el riesgo de hemorragia. Si el tiempo de KPTT es muy corto, no tenemos efecto anticoagulante efectivo y la droga no estaría teniendo efecto. Las heparinas no fraccionadas, con estas drogas se busca que el tiempo de KPTT se prolongue entre 1,5 a 2,5 veces sobre el valor normal. Si el tiempo de KPTT se prolonga mucho más o la paciente presenta sangrados, en ese caso hay que suspender la droga y ajustar la dosis. Y si presentara sangrado, por supuesto, utilizar tratamientos para inhibir la acción de la heparina. La gran diferencia con la heparina de bajo peso molecular es que esta, la de bajo peso molecular, por ejemplo la enoxaparina, no requiere control del efecto. Inhibe en forma directa el factor 10 activo y no requiere habitualmente controlar el efecto clínico, lo cual es de gran comodidad, ya que mientras con la heparina hay que controlar el tiempo de KPTT primeramente cada 6 horas hasta entrar en rango y luego controlarlo cada 24 horas, no se requiere esto con la enoxaparina, lo cual, por ejemplo, es muy útil para utilizar en pacientes ambulatorias que no estén internadas. Riesgo de las heparinas, aparte por supuesto de hemorragia como todas las drogas anticoagulantes, pueden presentar trombocitopenia y en algunos casos osteoporosis. ¿Se pueden utilizar en el embarazo? Sí. Con respecto a los demás anticoagulantes, tanto los anticoagulantes orales clásicos, como son la warfarina y el azenocumarol, como los nuevos anticoagulantes, como por ejemplo dabigatran y apixaban, estos están contraindicados en el embarazo. Mientras que con la warfarina y el azenocumarol se conocen, y ahora vamos a ver, que produce francamente efectos teratogénicos. Del dabigatran y apixaban hay menos conocimiento de esto, pero son drogas nuevas y no hay experiencia con su uso en el embarazo, con lo cual se recomienda no utilizar a los nuevos anticoagulantes orales en pacientes embarazadas. La gran diferencia dentro de los anticoagulantes orales entre los clásicos y los nuevos, como podemos ver, es que los anticoagulantes orales clásicos, como la warfarina y el azenocumarol, debe controlarse el efecto, pero en este caso, a diferencia de la heparina que controlábamos con el tiempo de KPTT, en este caso vamos a controlar su efecto sobre la coagulación con el tiempo de protrombina, obteniendo lo que se llama la razón internacional normatizada. Los nuevos anticoagulantes orales, que tienen de beneficio sobre los clásicos, es que no requieren control del tiempo de anticoagulación. Y como dijimos previamente, ambos se encuentran contraindicados en las pacientes embarazadas. Entonces, podemos hacia grandes rasgos dividir anticoagulantes en intravenosos, heparina no fraccionada y heparinas de bajo peso molecular, como por ejemplo enoxaparina. Y como anticoagulantes orales más utilizados, la warfarina y el azenocumarol. Dentro del embarazo, cuando tenemos que tratar a una paciente embarazada, lo que vamos a preferir y que es la droga que se puede utilizar son las heparinas, tanto la no fraccionada como la de bajo peso molecular. Por supuesto, ya que no requiere controles periódicos con el tiempo de KPTT, es preferible la heparina de bajo peso molecular, ya que se administra en 1 o 2 dosis diarias, de acuerdo al cuadro que querramos prevenir o tratar, y no requiere controles de anticoagulación en general, en la mayoría de los casos, excepto algunas excepciones. Los riesgos que tiene el grupo de las heparinas dentro del embarazo, bueno, por supuesto, riesgo de hemorragia materna, riesgo de trombocitopenia y, si la dosis no es adecuada, el riesgo de que la paciente presente, por ejemplo, una trombosis de una válvula protésica a nivel cardíaco, si es la situación por la que recibe la enoxaparina.
Con respecto a los anticoagulantes orales, como habíamos mencionado, dentro de este grupo de drogas, que son los dicumarínicos, la warfarina y el acenocumarol, están demostrado que su utilización durante el embarazo produce malformaciones. El llamado síndrome warfarínico, por ejemplo, que se comprende de hipoplasia nasal y de condrodisplasia punctata. Entre otros, como podemos ver, retardo del crecimiento, trastorno del desarrollo de extremidades, ceguera, convulsiones, alguna presencia de cardiopatía congénita y muerte. Entonces, si mi paciente embarazada requiere de una droga anticoagulante, la droga de primera elección, y siempre esto hablándolo con la madre y, por supuesto, aclarando a la paciente de todos los riesgos y beneficios del tratamiento, vamos a utilizar heparinas. Asimismo, es importante tener esto en cuenta, ya que muchas veces mi paciente puede tener una situación que requiera utilizar un anticoagulante y esté utilizando un anticoagulante por vía oral. ¿Qué pasa si esta paciente decide quedar embarazada? Eso, la paciente debe estar alertada que antes de estar buscando un embarazo debe avisar al médico para rotar el tratamiento de un anticoagulante oral al uso de heparinas, evitar de esta manera la aparición de algún tipo de malformación a futuro. Muchas gracias.